Hermanos y hermanas, muy buenos días. Dios los bendiga. Saludamos a todas las personas que llegan al canal de YouTube, a las que nos escuchan también por Facebook y a las que miran nuestro blog de la Iglesia Santa del Monte de Ored. Saludamos igualmente a todo el equipo de trabajo, a los equipos de oración y ayuno de esta iglesia, a las personas que están comprometidas con la visión y la misión de esta iglesia santa del Monte de Ored. En esta oportunidad traemos una predicación, no vamos a hacer ilustraciones de bolsillo. En esta oportunidad la predicación tiene como título: Las ovejas oyen la voz de su pastor. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Este tema es un poco, bueno, como les dijera yo, esto también genera controversia. Bueno, en fin, lo colocamos y lo hacemos con mucho amor, precisamente para orientar a la iglesia por la ruta que debe caminar de acuerdo a los designios que el Señor ha colocado como visión y como misión para esta iglesia. Las ovejas oyen la voz de su pastor. Vamos a Juan, al libro de Juan. Juan es uno de los evangelios en el Nuevo Testamento. Juan 10, 27, 28. Juan 10, 27, 28. Dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estas palabras fueron pronunciadas por el Señor Jesucristo. Están en el Evangelio de Juan. El Señor Jesucristo está hablando y dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Amén. Bien, el gran Señor, el Dios Todopoderoso, es el pastor de todas sus ovejas. Él las conoce, las cuida, las alimenta. Ellas escuchan su voz y lo siguen. Él anuncia proféticamente que estas ovejas gozarán de la vida eterna y que nadie las quitará o despojará de su mano. Eso está diciendo el versículo. Mis ovejas escuchan mi voz. Con esta palabra o esta frase, enunciada por el mismo Señor Jesucristo, Jesús estaba queriendo decir que sus elegidos están capacitados por Dios para escuchar las verdades del Evangelio. Que estos santos escogidos por Dios están lo suficientemente preparados para escuchar, para oír el mensaje de salvación pronunciado por un verdadero pastor, un pastor puesto por él, que predica el Evangelio del Reino. Aquí el Señor Jesucristo nos está hablando de sus elegidos, de sus ovejas, de los que el Padre ha elegido, de los que creen en Él. De tal manera que el contraste en el versículo nos permitirá deducir que las almas o personas que no creen no son llamadas por el Señor Jesucristo, no son parte de su rebaño, no son parte de sus ovejas. Miremos entonces cómo quedaría el versículo. Las ovejas que no oyen mi voz no las conozco, y estas ovejas no me siguen. Yo no les daré la vida eterna, y ellas perecerán, porque serán arrebatadas de mi mano. Por simple deducción, podríamos indicar que creer es lo que prueba que eres una oveja del Señor.
O lo que es lo mismo, tener fe es lo que te identifica como un hijo de Dios. Si no tienes fe, no eres un hijo de Dios. Si no tienes fe, no estás contado dentro de los que serán herederos de esta salvación. Si no tienes fe, no buscarás a Dios, no leerás su palabra, no irás a una iglesia cristiana de sana doctrina, no te congregarás en esa iglesia, y mucho menos escucharás las palabras de los ministros dispuestos por Dios para dar a conocer estas buenas nuevas de salvación. Primeramente, cuando el Señor dice que mis ovejas oyen mi voz, está hablando de que ellos oyen lo que está escrito en su palabra, es decir, en la Biblia. La voz de Dios es la que está escrita en todo el contenido de su palabra, y esto nos sirve como cimiento, como soporte, fundamento y estructura para la salvación de nuestras almas. Es importante que escuchemos lo que Dios tiene para decirnos. Para que Él nos hable, es absolutamente necesario oír, leer, escudriñar, meditar, memorizar y poner en práctica los fundamentos que nos muestra su palabra escrita. Bien, iglesia. De otra parte, el Señor plantó ministerios a los cuales les confió la orden de llevar o de administrar esta palabra de salvación en sus iglesias, en sus congregaciones. Vamos al libro de Efesios. Efesios es una de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Efesios 4, 11, 13. Efesios 4, 11, 13 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, entonces aquí nos habla de que el Señor constituyó 5 ministerios, que Él es el que entrega los dones ministeriales, el Señor Jesucristo. Recordemos que el que entrega los dones espirituales o los 9 dones espirituales es el Espíritu Santo. El que entrega los dones de servicio es el Padre. Y el que entrega los ministerios, en este caso los 5 ministerios, es el Señor Jesucristo. Vamos a ver brevemente, aunque esto hemos hablado en otros mensajes, en otras predicaciones, acerca de estos dones ministeriales o los ministerios que el Señor Jesucristo entrega a su iglesia. Habla de los apóstoles. Bueno, el apóstol, ¿qué función tiene dentro de la iglesia? Es aquel que establece, planta y fortalece las iglesias. El profeta, aquel que pronuncia el mensaje de Dios. El evangelista es aquel que es llamado por Dios a predicar el evangelio. El pastor es el que alimenta y pastorea a las ovejas. Y el maestro es aquel que instruye a los cristianos en la palabra de Dios. Una de las funciones principales del ministerio de pastor y de maestro es la que tiene que ver con el rol educativo en la iglesia. Los pastores y maestros son necesarios para consolidar las iglesias a través de la enseñanza, la predicación de la palabra de Dios,
el cuidado pastoral y el liderazgo espiritual. De esta manera los pastores son los que están facultados para traer el mensaje que el Señor Jesucristo está transmitiendo a su pueblo escogido. Y aquí vamos a hacer una pequeña actualización, es decir, en los tiempos que estamos viviendo, que el Señor Jesucristo está transmitiendo, es un mensaje que el Señor Jesucristo está transmitiendo a su pueblo escogido en estos tiempos finales, en estos tiempos de tribulación, en estos tiempos donde hay caos y donde los tiempos son peligrosos. Este ministerio pastor maestro, porque van muy unidos, tiene la función de llevar una iglesia apacentada y entrenada en los ámbitos espirituales, en donde se consolida una unidad de fe entre sus miembros, para que cada persona llegue a conocer mejor a Cristo. Las ovejas deben oír la voz de su pastor. Recordemos el título de este mensaje. Las ovejas deben oír la voz de su pastor. El Señor Jesucristo dispuso este ministerio pastoral en las iglesias de su reino, con el objetivo de que cada oveja tuviera un solo pastor. No podemos andar rondando, recorriendo y deambulando en diferentes ministerios e iglesias con visiones y misiones diferentes, tratando de escuchar más de la cuenta, de oír más de lo que podemos nosotros procesar espiritualmente, de encontrar fallas en la predicación de la palabra. No, pastor, es que yo creo que es mejor o no me gustó la alabanza, o no me gustó la predicación, o creo que usted debería hablar de esto o de lo otro, y no tienen contentamiento con la palabra que se da en la iglesia. Recordemos que cada iglesia tiene una misión y una visión diferente. Tenemos que aferrarnos a nuestra iglesia, la iglesia donde el Señor nos plantó para crecer espiritualmente en la fe. No podemos entrar a cuestionar toda palabra que sale de los pastores sin previamente haber pedido a Dios el discernimiento en cuanto a la aplicación de esta palabra. Fíjate que nuestra obligación como hijos de Dios es estar permanentemente capacitados, todos los hijos de Dios, los pastores, las ovejas, todos los ministros, es estar permanentemente capacitados en la doctrina y revelación de las Escrituras. Es nuestra obligación estudiar asiduamente, examinar a conciencia la palabra de Dios y proceder como lo hacían unos habitantes, de los habitantes de Berea de los cuales habla Pablo en una de sus cartas. Más adelante lo veremos. En esta iglesia, la iglesia santa del Monte de Oreb, estamos tratando temas un poco complicados, temas que generan estupor y muchas veces controversia, ya que la palabra que se predica aquí no está ligada a ningún tipo de cristianismo tradicional, es decir, ningún tipo de falso cristianismo. Un cristianismo donde se predica una palabra habitual, carente, muchas veces de significado espiritual. Ahora, la misma palabra de Dios nos faculta, es decir, nos da la facultad y una alternativa importantísima en este sentido. Antes de levantar pues una crítica, así sea constructiva, antes de proceder a no aceptar las palabras de su pastor, escuchen lo que dice Primera de Tesalonicenses
5:21, Tesalonicenses, una de las dos cartas que Pablo le escribió a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que cuando nosotros examinemos por nosotros mismos en la palabra de Dios, ¿sí? Podemos retener lo bueno, pero en otras cosas podemos desechar lo malo. Pero para eso tenemos que estructurarnos, tenemos que meternos en la palabra de Dios. La mayoría de las veces rechazamos una palabra porque desconocemos que es de procedencia bíblica y espiritual. Ciertamente no estamos acostumbrados a leer y mucho menos a interactuar con la palabra de Dios. Simplemente nos dejamos llevar por convicciones propias que hemos escuchado de un cristianismo de tradición, un cristianismo tradicional. Es que mi mamá dijo, es que mi abuela decía, es que mi bisabuela decía, o yo escuché en esta iglesia que lo que usted está diciendo aquí no es cierto. Eso es un cristianismo tradicional. Un cristianismo que no hemos filtrado por nosotros mismos, de acuerdo a la misma Biblia. Y fíjate que cuando nosotros leemos la Biblia, no pedimos al Espíritu Santo el discernimiento espiritual para comprender esa palabra. La palabra de Dios que está activa, que es dinámica, vital, fuerte, segura y que es extremadamente poderosa. Para cualquier efecto relacionado con la baja disposición a creer la palabra que se predica en esta o en otra iglesia, debiéramos hacer lo mismo que hicieran o hacían los habitantes de Berea, y de lo cual nos habla también la palabra de Dios, ya lo dijimos. Vamos al libro de Hechos 17, 10, 12. Hechos 17, 10, 12. Dice: Pablo y Silas en Berea. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Bien. Berea, la Berea que nos hablan aquí fue una ciudad pequeña, ubicada al sureste de Macedonia, lo que en la actualidad es Grecia. Recordemos que también en Macedonia, lo que actualmente es Grecia, también estaba la iglesia de Tesalónica, y que Pablo le escribió 2 cartas después de haber estado allí, en Tesalónica. También recordemos que Pablo hizo 3 viajes de evangelización, es decir, de la expansión del evangelio para los gentiles. Y Berea estaba situada aproximadamente a 65 kilómetros de esta ciudad, la ciudad de Tesalónica. Berea fue donde el apóstol Pablo predicó el mensaje de salvación y donde las personas examinaban las Escrituras para ver si su predicación era cierta o no. Iglesia, fijémonos en un dato importante que nos da la palabra en los versículos que acabamos de leer. Nos dice que los que escucharon el mensaje eran más nobles,
eran más nobles. ¿Qué quiere decir eso de ese título de nobleza? Que eran más ilustrados en relación a las cosas espirituales. Eran superiores en el ámbito espiritual. Es decir, que nos dice la palabra que los que escucharon el mensaje eran más ilustrados en las cosas espirituales que los de Tesalónica, que recibieron de muy buena manera la palabra, que escudriñaban ellos mismos la escritura para confirmar si lo que Pablo decía era cierto y se apegaba o no a la palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer. Sí, en lugar de levantar algún tipo de crítica o algún tipo de baja aceptación a la palabra que se da en una iglesia. Primero tenemos que ir y verdaderamente corroborar si lo que está escrito ahí es cierto o no es cierto. Hermanos y hermanas, dejemos de ser tan inocentes, tan inexpertos, tan confiados. Salgamos de nuestra zona de confort. Dejemos la comodidad y la pereza. Adoptemos una actitud como la tuvo este pueblo de Berea, con el objeto de que el Santo Espíritu de Dios nos oriente a toda verdad. Leamos, analicemos, meditemos, investiguemos, que es lo mismo que escudriñar. Verifiquemos por nosotros mismos y comprobemos que las predicaciones que escuchamos en nuestra iglesia están basadas en la verdad del contenido bíblico o no. Bien. Ahora, definitivamente la forma en que nosotros, usted y yo como cristianos, compartimos el Evangelio o las buenas noticias del Señor está íntimamente ligado y relacionado con el entendimiento que tengamos de ese mismo Evangelio. El gran Yo Soy, por su eterna sabiduría y voluntad, nos faculta con cierta cantidad de inteligencia a todos los cristianos. Nos faculta con cierta cantidad de inteligencia, conocimiento y entendimiento de su palabra, para que nosotros ejecutemos sus órdenes como Él quiere. Ahora, tratándose de un ministerio de predicación, como un pastor maestro, el Señor hace lo mismo. Él entrega cierta cantidad de revelación de su palabra para que sea predicada de acuerdo a la misión y a la visión espiritual de esa iglesia en particular. Ustedes, pueblo de Dios, estarán más familiarizados, les gustará más o estarán más adaptados a grandes ministerios o les cautivará más otras predicaciones de grandes pastores y maestros. De igual forma, les atraerá más escuchar a grandiosos evangelistas o estar bajo la cobertura de grandes apóstoles y ministerios proféticos. Ministerios a los cuales obviamente el Señor les ha concedido amplia y poderosa revelación para estos tiempos finales. Es necesario exhortar y estimular a la iglesia a que considere sinceramente cuál es el propósito de Dios en su vida, cuánto está dispuesta a someterse a la verdad de la palabra de Dios, a humillarse delante del Señor, a emprender caminos seguros para buscar las verdades ocultas en su palabra. Todos los que hemos sido convocados por Dios a esta iglesia, la iglesia santa del Monte Doret, iglesia que el mismo Dios dijo que era una iglesia apostólica y profética,
que la constituyó como una iglesia apostólica para los últimos tiempos. Todos debemos oír la palabra que el Señor determinó para esta iglesia. Debemos escuchar la voz del pastor o de la pastora. Recordemos que el Señor instituyó pastores y maestros y que según la hermenéutica bíblica nos dice que las ovejas deben oír la voz de su pastor, no que deben buscar de iglesia en iglesia a qué pastor o profeta oír. Esto es importantísimo y lo voy a volver a repetir. Las ovejas deben oír la voz de su pastor. No deben buscar de iglesia en iglesia a qué pastor o profeta oír. Los que han sido convocados por el Señor Jesucristo como ovejas de un rebaño en esta iglesia. Los que han sido llamados a desempeñar ministerios en esta iglesia. Es menester que consideren el escuchar y compenetrarse no solamente con la profecía, sino con el mensaje y la predicación que dan los pastores generales. Los que hemos sido designados por Dios en esta iglesia, la Iglesia Santa del Monte de Oreb, tenemos que actuar, conducirnos y proceder conforme a los fundamentos, bases y estructuras que el Señor tiene consolidadas para administrar y servir en esta iglesia. Esta iglesia, ISMH, tiene una visión y una misión especial y diferente de las otras iglesias. Eso debemos comprenderlo. El Señor tiene diferentes misiones y visiones para cada iglesia. En esta iglesia hemos hablado y hemos hecho hincapié en la humildad que debemos tener como cristianos, en la sumisión que debemos tener como hijos, en la sumisión que debemos tener como hijos de Dios. Hemos tocado temas como la prudencia, la sensatez, la cordura y la moderación en cuanto a nuestra forma de ser, de hablar, de comportarnos. Hemos también tratado temas de sabiduría, de inteligencia, conocimiento y entendimiento espiritual. Si buscamos deliberadamente escuchar y oír a otros pastores, a otros profetas, a otros maestros de otros ministerios en otras iglesias, será muy poco lo que crezcamos en la visión y en la misión de esta iglesia, y quedaremos expuestos a perdernos en el camino, quedaremos expuestos a la confusión, al desconcierto, y con la alta probabilidad de que estaremos desobedeciendo al Todopoderoso. Bien, ya para terminar este mensaje vamos a un mensaje que el Señor Jesucristo envió a esta iglesia que tiene relación con lo que estamos tratando. Las ovejas escuchan la voz de su pastor. Recordemos el título de este mensaje. Bien, el Señor un viernes 3 de julio del 2020, es decir, hace un año, hoy estamos a 25 de junio de 2021, y el Señor colocó este mensaje el viernes 3 de julio de 2020 a las 11:55 de la noche.
Este mensaje fue dado a la pastora y profeta Patricia Moscoso. Dice cárceles espirituales. Y parte de esas cárceles espirituales es precisamente por estar haciendo las cosas que hemos dicho en este mensaje. Dice, mensaje enviado a la iglesia santa del monte Doret. Cárceles de amargura, cárceles de tristeza, cárceles de soledad profunda, fría y de engaño grande en la cual yo no estoy. Ahí, en esa soledad que los rodea, está un espíritu vigilante, donde la rodea día y noche para que no puedan disfrutar de mi compañía, la cual es el engaño más grande, porque están convencidos de que yo los abandoné. Es por eso que hay engaño en los corazones de mis hijos. Mientras no se quieran levantar y derrumbar esa pared que mi enemigo ha levantado, para que ustedes no me sientan ni me vean cerca, seguirán sintiendo el frío de la soledad. Levántense, mis amados hijos, sean valientes y derriben las paredes, los muros que mi enemigo ha puesto alrededor de sus vidas. Usen sus armas, las que les he entregado, úsenlas para guerrear. No es hora de llorar, es tiempo de guerrear, mis valientes. Hay cárceles espirituales de las cuales han deseado salir, pero en cuanto lo intentan, se dejan apabullar de mi enemigo, se culpan, se vuelven a la tristeza, se dejan aconsejar por el que no deben. Hijos míos, valientes guerreros, ¿hasta cuándo voy a esperarlos? ¿Hasta cuándo, mis soldados? Estamos en una guerra donde no hay momentos de descanso. Mi enemigo no descansa. Ustedes duermen y se les dificulta ver las estrategias que tiene Satanás. Andan creyendo cuentos que les cuentan. Andan oyendo todo, creyendo todo. Y no han puesto cuidado a lo que les he dicho. Que no miren, ni escuchen, ni anden creyendo todo. Se los he repetido una y otra vez. ¿Hasta cuándo van a escucharme? ¿Hasta cuándo van a venir a preguntarme a mí? Fíjate que en esto hablamos incluso de las cosas que se predican y de los mensajes que se colocan en esta iglesia. ¿Hasta cuándo van a escucharme? ¿Hasta cuándo van a venir a preguntarme a mí, que soy el que tengo las respuestas? Ay, 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 ay. Apercíbanse, porque lo que voy a hacer es cosa tremenda en la tierra, que van a quedar con la boca abierta y la gente se asombrará. Yo soy el que hago todo esto. Estoy limpiando mi tierra. Y a ustedes les digo que vienen cosas de las cuales ustedes cogerán sus cabezas de asombro y de alegría por ver cómo yo hago maravillas. Estoy haciendo diferencia entre mis hijos y entre los que no lo son. Ustedes se darán cuenta. Necesito que mis hijos se limpien, se arrepientan y se mantengan con sus lámparas encendidas y listos para todo lo que viene. Yo soy los cuida. Yo soy los ama con el amor sincero, de corazón, con amor eterno. Hay una cárcel que tiene a mis hijos en gran cautividad, falta de amor. De ahí vienen tantas cautividades de las que quiero que salgan. Quiero que aprendan a amar. Pídanme que llene sus corazones. Pídanme que sane sus corazones, porque están llenos de rabia, de envidia, de celos, de pleitos, de desánimo, porque donde no hay amor, allí no estoy yo. Quiero que encuentren el camino hacia mí. Fíjate, iglesia, que terminando este mensaje, ya como conclusión y como parte final, el Señor dice lo que les estaba diciendo en relación al tema que estamos abordando hoy. Dice: no se dejen engañar por mi enemigo que está poniendo falsedad en las congregaciones, caras que tienen fingimiento de que estoy con ellos y no estoy ahí. Pregúntenme a mí,
Pregúntenme a mí si yo estoy con ellos. No se dejen engañar. El amor es lo que quiero entre ustedes. Este fue el mensaje dado a la Iglesia Santa del Monte de Oreb. Amén. Bien, Iglesia, con estas palabras del Señor, con este mensaje del Señor, terminamos entonces esta predicación, que como les dijimos, como les hemos dicho, es un mensaje de amor para encaminar a la iglesia por la ruta indicada, por esas sendas de justicia y de verdad que el Señor Jesucristo ha demarcado para nosotros. Bien, Dios los bendiga, Dios los guarde. Nos escuchamos en una próxima oportunidad cuando saquemos una nueva predicación. Gracias. Amén.